Tenía 26 años cuando el mundo se inclinó bajo mis pies. El día estaba cortante con el frío de febrero, ese tipo de frío neoyorquino que muerde los huesos aunque lleves 2 abrigos. Entré a la oficina del abogado con un nudo en el estómago, sin entender siquiera por qué me habían citado. La sala a la que nos dejaron entrar no tenía ventanas, iluminada tenuemente por una lámpara de bronce sobre la mesa de conferencias. Todo olía débilmente a papel y a cera de limón. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué. Mi madre, Margaret, se mantenía erguida, los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, los labios apretados como si estuviera esperando corregir a alguien. Mi padre, Richard, parecía inquieto. Sus ojos se movían hacia el reloj en la pared, mirando la hora como si cada segundo pasado allí le costara algo. Y luego estaba mi hermana, Jennifer, de cabello dorado, perfectamente compuesta, con su sonrisa ensayada de siempre. Parecía vestida para la portada de una revista, no para un ajuste de cuentas familiar. Me deslicé en la silla a su lado, tratando de no mostrar mis nervios. Había un expediente sobre la mesa, grueso y ominoso. El abogado de la familia, el señor Danem, aclaró su garganta y ajustó sus gafas. Su rostro era impenetrable, una máscara tallada por años de manejar el dolor y la avaricia de otros. Comenzaremos con la lectura del testamento de Richard y Margaret, dijo, con voz suave pero distante, como un locutor leyendo las noticias matutinas. Desdobló una hoja de papel y comenzó con nuestra hija Jennifer. Y aquí hizo una pausa, las palabras colgando en el aire viciado. Le dejamos $32 millones. Jennifer ni siquiera parpadeó. Levantó la barbilla como si esa fuera su corona legítima. Mi padre le dio una sonrisa leve y mi madre asintió satisfecha, como si hubiera ensayado ese momento en su mente. Luego los ojos del señor Danem se dirigieron a mí. Su tono no se suavizó. A nuestra hija Emma, le dejamos, otra pausa, nuestro incentivo para que haga su propio camino. Las palabras me golpearon como una bofetada. Ni siquiera un regalo simbólico. Ni siquiera un gesto de equidad. Solo rechazo, vestido de crueldad educada. Mi corazón latió con fuerza. Sentí la sangre subir a mi rostro. Y por un momento, no pude respirar. Los ojos de mi madre estaban fijos en mí, fríos y deliberados, como si hubiera esperado años para darme este rechazo final. Mi padre no me miró en absoluto. Y Jennifer, dulce y perfecta Jennifer, apretó mi mano con una simpatía fingida, como si esto fuera solo otro juego de la infancia. Aparté mi mano. Pensé en nuestra casa de la infancia en Connecticut. La casa blanca con la puerta roja y el patio amplio donde alguna vez nos perseguíamos descalzos por el pasto. Para Jennifer, esa casa era su reino. Para mí, nunca fue un hogar. Siempre me había sentido como una visitante, alguien tolerada pero nunca realmente deseada. Ese día, con una sola frase, mis padres confirmaron lo que siempre supe. Yo nunca fui suya como Jennifer lo era. El silencio que siguió se sintió pesado, sofocante. Quise levantarme y salir en ese momento para ahorrarme la humillación. Pero antes de que pudiera hacerlo, otro hombre en la sala se puso de pie. Era alto y delgado, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos que parecían arder con una intensidad tranquila. Se presentó con autoridad silenciosa. Mi nombre es Thomas Whitmore, dijo. Fui abogado de su abuelo. Su mirada se posó en mí, y sentí que mi columna se enderezaba involuntariamente. Dejó un testamento sellado para ser leído solo en tu presencia. Pidió que lo abriéramos hoy. Mi madre giró la cabeza rápidamente, endureciendo el rostro. Eso fue revocado, exclamó, con una voz aguda, cargada de pánico, como cuando perdía el control. Thomas negó con la cabeza. No, señora. Nunca fue revocado. Sacó un sobre, con bordes amarillentos por el tiempo. La letra al frente era inconfundiblemente la de mi abuelo, firme, deliberada, llena de carácter. Me costó tragar saliva. El abuelo había muerto hacía un año, y aún no había enfrentado por completo la pena de su pérdida. Él había sido la única persona en nuestra familia que realmente me veía, que se sentaba conmigo los domingos por la tarde, escuchando mientras yo hablaba de libros, sueños o preguntas que no me atrevía a hacer a mis padres. Thomas desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta, con un tono firme y reverente. A mi nieta Emma, fuiste tú quien se sentaba conmigo los domingos tranquilos.
Fuiste tú quien preguntaba por los libros viejos y los relojes rotos. Fuiste tú quien escuchaba. Te dejo toda mi propiedad. Las palabras me penetraron como rayos de sol entre nubes oscuras. Por un instante, no pude creer lo que escuchaba. Entonces, como un fósforo encendido en aire seco, mi madre estalló. «Esto es una locura», gritó, con voz estridente. «No puedes estar hablando en serio». Pero Thomas continuó, imperturbable. «Esto incluye todos los activos líquidos, participaciones y fideicomisos valorados en aproximadamente $5.5 mil millones. Cayó un silencio pesado y absoluto. Incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Mi padre se inclinó hacia adelante, atónito, la mandíbula trabajando como si intentara formar palabras que no podía pronunciar. Jennifer palideció, su sonrisa ensayada desapareció. La furia de mi madre chisporroteaba en el aire, una tormenta a punto de estallar. Me quedé paralizada, mis pensamientos girando. 5.5 mil millones. La cifra no parecía real. Era una suma que podía construir ciudades, transformar vidas, mover montañas. Mi corazón latía, no por codicia, sino por la abrumadora sensación de que algo extraordinario acababa de ponerse en mis manos. Entonces comenzó el griterío. La voz de mi madre subió primero, un chillido como vidrio rompiéndose. «Esto es un fraude. Lo manipularon. Ella no merece esto». Mi padre intentó intervenir, exigiendo explicaciones, pidiendo claridad a Thomas como si los miles de millones pudieran malinterpretarse. Jennifer susurró mi nombre, casi suplicando, pero su voz sonaba más como una advertencia, como si hubiera cometido un crimen con solo existir. Me levanté lentamente, las patas de la silla raspando suavemente el suelo. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió calmada, más clara de lo que esperaba. «El abuelo me vio», dije. Eso fue todo. 3 palabras simples que contenían el peso de toda mi vida. Me vio cuando nadie más lo hacía. Luego me giré y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, sus voces se elevaron como tormenta. Ira, incredulidad, traición. Pero no miré atrás. No pude. Por primera vez, me sentí libre. Libre de su juicio. Libre de sus frías expectativas. Libre para entrar en una vida que finalmente era mía. Al salir a la helada calle de Nueva York, el viento golpeó mi rostro, mordaz y real. Respiré hondo. La ciudad rugía a mi alrededor, bocinas, pasos, el zumbido de la vida moviéndose hacia adelante. Y yo también lo haría. El abuelo me había dejado no solo riqueza, sino una oportunidad, un nuevo comienzo. Mis padres me dejaron solo con rechazo. Y en ese contraste, comprendí algo vital: el rechazo puede destruirte, pero el reconocimiento puede liberarte. Ese fue el día en que los dejé atrás. Ese fue el día en que comenzó mi verdadera historia. Después de la lectura del testamento, no regresé a Connecticut. No podía soportarlo. La casa con la puerta roja ahora parecía veneno, impregnada de voces que nunca me quisieron. En su lugar, conduje hacia el norte, dejando que los kilómetros pasaran bajo mis llantas hasta que el ruido de la ciudad dio paso a los tramos tranquilos de la costa rocosa de Maine. La carretera se volvió más delgada y solitaria, serpenteando entre árboles desnudos y graneros desgastados. Cuando finalmente llegué a la casa de cedro que mi abuelo había comprado décadas atrás, el mundo se sentía vacío y nuevo a la vez. La casa se erguía sobre piedras negras, mirando hacia un tramo gris de océano que parecía infinito. No era grandiosa, no como la finca donde crecí. Su techo se inclinaba ligeramente y el viento salado había golpeado las contraventanas, pero ahora era mía. Al girar la llave y empujar la puerta, el olor a cedro y a libros viejos me recibió como un abrazo. Las habitaciones eran simples, con paredes y tablones anchos bajo los pies, una chimenea oscura por el hollín. Pero algo en el lugar estaba vivo. Vibraba con su presencia, como si el abuelo acabara de salir a dar un paseo. Esa primera noche, no desempacé nada. Encendí un fuego, preparé té en una taza astillada que encontré en la alacena y me senté a escuchar las olas romper contra las rocas abajo. Por primera vez en años, sentí la paz presionando contra mí, no el juicio. La soledad era punzante, pero agradable, como aire limpio después de una tormenta. A la mañana siguiente,
La luz del sol se filtró a través de cortinas finas como gasa, despertándome. Me dirigí al estudio, una habitación estrecha llena de estantes, y allí, sobre el escritorio, los encontré, un montón de cartas atadas con cuerda. El sobre superior tenía mi nombre escrito con la letra de mi abuelo, firme y deliberada. Respiré hondo mientras deslizaba un dedo bajo la solapa. La carta era corta, pero pesada de significado. Si estás leyendo esto, comenzaba, entonces ya sabes lo que te he dejado. Usa el dinero para construir, no para destruir. Construye casas, escuelas y vidas. Mantén tu nombre limpio. Mantén tu corazón limpio. Elige a las personas sobre las fiestas. El amor es lo único que se multiplica más rápido que los intereses. Leí esas palabras 3 veces, dejándolas calar en mí. Me conocía mejor que nadie. Confiaba en que no desperdiciaría el regalo, sino que lo transformaría en algo que importara. Con su voz todavía resonando en mi cabeza, me hice una lista en la parte trasera del sobre. Era simple: arreglar esta casa, iniciar una fundación, encontrar gente que se preocupara por el trabajo, no por el brillo. El primer paso llegó rápido. La casa de cedro necesitaba cuidados. Las tejas estaban dobladas en los bordes, las ventanas vibraban con cada ráfaga de viento y el piso se hundía en algunos lugares. Así que busqué a un constructor local, James Whitaker, recomendado por el tendero del pueblo. Llegó con una cinta métrica enganchada al cinturón, una mirada calmada y un andar firme y reflexivo. ¿Qué quieres que sea este lugar?, preguntó después de recorrer la casa conmigo. Luz, respondí sin dudar. Quería respirar. Él rió con un sonido cálido y asintió. Podemos hacer luz. Juntos quitamos las pesadas cortinas y abrimos las paredes donde pudimos. Conservamos la estructura de cedro, pero agregamos ventanas amplias con vista al mar. Pedí una mesa larga de roble para la sala principal, lo suficientemente fuerte para sostener libros y conversaciones. James construyó estantes para los viejos libros y diarios de mi abuelo, y dejamos la chimenea tal como estaba, negra pero sólida. Llamé a la casa Farol del Mar, porque por la noche, con las lámparas encendidas y las ventanas abiertas, parecía un faro contra el oscuro Atlántico. El invierno llegó rápido. La nieve se acumulaba contra las rocas, el cielo se tornaba plateado y las olas se volvían feroces. Sin embargo, adentro, envuelta en gruesos calcetines y suéteres, sentía un calor que nunca había conocido en Connecticut. Esa casa había sido perfecta, pulida, pero fría. Esta era imperfecta, gastada y profundamente viva. Cada crujido de sus tablas parecía susurrar: aquí perteneces. Por supuesto, el dinero seguía ahí. Por las noches, abría las cuentas bancarias en línea, mirando cifras que no parecían reales. 5.500 millones. Comas alineadas como cuentas que se extendían por la pantalla. Me daba miedo. Podía ver lo fácil que alguien podría ahogarse en eso. Como un dinero tan vasto podía devorar una vida en lugar de expandirla. Así que me puse reglas. Si no, sabía que me perdería. Primero, decidí un salario para mí, $112,000 al año. Más que suficiente, pero no tanto como para olvidar lo que cuestan las cosas en un pasillo de supermercado. Luego hice compromisos. Transferí 100 millones a un fondo en Londres para apoyar programas de arte en toda Europa, un guiño al amor de mi abuelo por la música y la literatura. Coloqué 500 millones en un fideicomiso de construcción verde en Estados Unidos, destinado a bibliotecas de pueblos pequeños, clínicas de salud y proyectos de energía sostenible. El resto lo dejé invertido, intacto, como un reservorio del que podía sacar cuidadosamente y con intención. Una tarde, mientras revisábamos las nuevas ventanas, le conté a James mi plan. Él asintió. Ancla antes de zarpar, dijo, con voz baja y segura. Exactamente, respondí, y lo decía en serio. La gente del pueblo empezó a notarme, aunque la mayoría no conocía mi historia. En el café, una mujer llamada Ruth preguntó si yo era quien estaba arreglando la vieja casa Whitmore. Cuando dije que sí, sus ojos se suavizaron. Esa casa siempre tuvo buenos cimientos, dijo. Es lindo verla habitada de nuevo. Sus palabras se sintieron como una bendición. Semanas se convirtieron en meses, y poco a poco la casa se volvió realmente mía. Apilé los libros de mi abuelo en los estantes,
Pasé los dedos por los lomos y recordé las tardes que pasamos leyendo juntos. Conservé su reloj, aunque siempre se quedaba atascado a las 4:17 en la repisa sobre la chimenea. Cada noche encendía las lámparas, y el mar afuera brillaba reflejado en las ventanas. A veces pensaba en lo que mis padres dirían de mí allá en Connecticut, o cómo Jennifer gastaba su herencia. Pero esos pensamientos ya no dolían. Su mundo estaba lejos ahora, como un capítulo cerrado. Aquí, en esta casa de cedro sobre las rocas, tenía una historia diferente que contar. Una construida sobre elecciones, no resentimientos. Y así, en la quietud del invierno, con la nieve presionando contra las paredes y el Atlántico respirando su ritmo constante, encontré el inicio de mi nueva vida. No en números en una pantalla, no en el rechazo de mis padres, sino en la madera, la piedra, el mar y la luz que decidí dejar entrar. Nueva York me llamó de regreso, no con dolor, sino con propósito. Durante semanas en Maine había construido el farol del mar como refugio, un lugar de arraigo. Pero sabía que la riqueza, si se deja inactiva, se convierte en un estanque estancado. Necesitaba movimiento, estructura y dirección. Así que empaqué mis cuadernos, me despedí del océano por un tiempo y regresé a la ciudad donde alguna vez me había sentido pequeña. Esta vez, entré con un sentido de reclamación. Encontré una pequeña oficina cerca de Bryant Park, entre una editorial y una panadería que olía a pan caliente cada mañana. El espacio no era gran cosa, paredes desnudas, pisos rayados y ventanas que daban a los ladrillos de otro edificio, pero para mí era tierra fértil. En la puerta de vidrio esmerilado, grabé una frase, el fideicomiso farol. Simple, limpio y fiel al nombre que le había dado a la casa que me salvó. Necesitaba un equipo. No currículums pulidos ni nombres glamorosos, sino personas con corazón y carácter. La primera fue Amy Ross. Tenía 32 años, mirada aguda, y había dejado una carrera lucrativa en un banco importante. Quiero que importe. Más que un bono trimestral, me dijo el día que nos conocimos en un café. Tenía una risa rápida y genuina, y un don para los números que cobraba vida cuando los explicaba. La contraté en el acto. Luego vino Liz Carter. Había pasado una década en organizaciones sin fines de lucro, moviéndose por cada rincón de Nueva York. Era el tipo de hombre que podía entrar a un centro comunitario y que lo saludaran por su nombre desde 5 direcciones. Sé dónde están las necesidades, dijo durante nuestra entrevista, y le creí. Llevaba calor humano como un farol, y su luz era justo lo que necesitábamos. Finalmente, estaba Nora Bennett. Era callada, sus palabras medidas, su mirada firme al revisar un contrato. Donde otros veían 50 páginas de cláusulas, ella veía intención y riesgo, como leer un poema donde cada palabra importa. Protejo a la gente de la letra pequeña, explicó, y sonreí porque era verdad. Con ella, teníamos nuestro escudo. Juntos, los 4 elegimos nuestros primeros proyectos. No quería gestos simbólicos, quería trabajo tangible. Así que nos enfocamos en lugares con necesidades claras y un impacto medible. Comprometimos $12 millones a una clínica comunitaria en Detroit, un espacio donde las familias finalmente podían recibir atención sin arruinarse. Enviamos $6.500.000 a Nueva Orleans para reconstruir una biblioteca escolar destruida por años de abandono y tormentas. Al otro lado del Atlántico, destinamos 8 millones de libras a centros de música en Manchester y Glasgow, permitiendo que jóvenes tocaran instrumentos que solo habían soñado. Y en Cleveland, prometimos 25 millones para transformar una fábrica abandonada en un laboratorio de energía limpia, un lugar donde la innovación pudiera devolverle vida a los pulmones de una ciudad. Nuestra oficina se mantuvo sencilla. No había pisos de mármol ni premios colgados como trofeos. En su lugar, mantuvimos un tablero de corcho en una pared donde clavábamos notas de agradecimiento, bocetos de edificios planeados y fotografías de vecindarios a los que queríamos impactar. Encima del tablero, colocamos un mapa de Estados Unidos con alfileres de colores marcando cada proyecto. A su lado colgaba un mapa más pequeño de Europa. Conecté los dos con un solo hilo de lana azul que atravesaba el océano. El trabajo viaja, dije una noche mientras estábamos frente al tablero. Amy sonrió suavemente. La esperanza también, respondió. No busqué la prensa, pero las noticias me encontraron igual. No la prensa sensacionalista,
sino la curiosa. Un reportero llamado Andrew Hayes se acercó cortésmente, preguntando si podía entrevistarme. No quería una entrevista escenificada en una oficina. Sugirió un diner en Brooklyn. Algo en eso me pareció honesto, así que acepté. Cuando nos encontramos, no empezó con números. Ni siquiera preguntó por los miles de millones. Preguntó por mi abuelo. ¿Cómo era él? Dijo, mientras sorbía su café. Pensé un momento. Olía a pino y tinta. Finalmente respondí. Siempre tenía un reloj roto sobre la mesa. Decía, el tiempo te muestra qué tipo de persona eres. Andrew asintió, casi como si hubiera esperado algo así. Cerró su cuaderno y guardó la grabadora. Esa es tu historia, dijo suavemente. No el número. Cuando el artículo salió una semana después, fue amable. No me pintaba como una heredera millonaria ni como un prodigio. Me mostraba como una nieta que llevaba adelante su propio farol. Mencionaba la clínica, la biblioteca, el laboratorio, los centros de música. Nombraba a mi equipo, Amy, Luis y Nora. No mencionaba a mi familia, y agradecí esa misericordia. Aún así, la sombra de mi familia me alcanzó. Las llamadas llegaron una tras otra. La voz de mi madre en el buzón era volcánica, cada palabra goteando desprecio. Nos debes. Le debes a tu hermana. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes alejarte? Mi padre me escribió una carta de 3 páginas con oportunidades de inversión que quería que considerara. Ninguna estaba relacionada con la gente, solo con la ganancia. Y Jennifer, la dulce y exigente Jennifer, me mandó mensajes con fotos de bolsos nuevos y las llaves de un condominio en Miami, como si ostentar sus 32 millones fuera un juego. Cada vez que veía el teléfono, lo dejaba boca abajo. Sus palabras habían perdido el poder de romperme, pero aún llevaban el viejo aguijón. Había elegido otra puerta, pero todavía podía escuchar los gritos de la que había cerrado. Una tarde, James bajó desde Maine. Habíamos financiado una galería de arte en Brooklyn y quería verla. Después, caminamos junto al East River, las luces de la ciudad temblando en el agua. No preguntó por las llamadas, la presión ni el peso de manejar miles de millones. Solo caminó a mi lado, manos en los bolsillos del abrigo, con la tranquilidad entre nosotros. Finalmente, rompí el silencio. Haz el bien y aún así te odiarán, dije. Esa es la lección, ¿no? Se detuvo, mirándome con ojos calmados. No, dijo. La lección es haz el bien de todas formas. Llevé esas palabras conmigo hasta Bryant Park, hasta las crujientes escaleras de nuestra pequeña oficina. En el tablero de corcho, los mapas y las notas esperaban. Y comprendí que el círculo que estábamos construyendo, este equipo, este fideicomiso, este trabajo, era más fuerte que cualquier pelea por herencia, insulto o exigencia. El círculo era mío. El círculo era nuestro. La primavera se movió como una marea a través de mi vida. Llegó primero a Maine, la nieve derritiéndose en arroyos que arrastraban agujas de pino hasta la orilla. Luego floreció en Nueva York, donde los tulipanes surgían en Bryant Park y las ventanas de nuestra oficina se llenaban de más luz cada día. Finalmente, llegó a Londres, donde estuve en un modesto salón con vigas de madera y asientos rojos desgastados, viendo a un cuarteto adolescente interpretar una pieza que habían compuesto con ayuda de nuestra beca. La música no estaba pulida. Era cruda, exploratoria, a veces tropezaba, pero estaba viva. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, el público se levantó aplaudiendo y silbando. Entre los jóvenes músicos estaba una chica llamada Alice, no mayor de 15 años. Abrazaba su violín como si fuera su ancla en la tormenta. Después me buscó entre la multitud, con las mejillas sonrojadas por la alegría. No pensé que la música fuera para personas como yo, dijo, con la voz temblando de honestidad. Sí lo es, le dije. Es para ti. Metí 50 libras en la urna de donaciones junto a la puerta. La factura parecía pequeña en mi mano comparada con los números con los que lidiaba cada día. Sin embargo, se sentía como el regalo más verdadero. No por la cantidad, sino por la forma en que los ojos de Alice se iluminaron con posibilidad. A veces, el significado vivía en la escala, y otras veces en gestos tan simples como poner dinero en un frasco. Cuando regresé a Estados Unidos, supe lo que debía hacer.
Durante meses había ignorado el peso de asuntos pendientes con mi familia. Las llamadas, cartas y mensajes no habían cesado. Pero también sabía que no podía avanzar con mi trabajo mientras cargara la piedra del resentimiento. Así que manejé hacia el sur, de regreso a Connecticut, a la casa con la puerta roja que alguna vez fue mi prisión. La casa parecía igual, césped impecable, aldaba de bronce pulida, arbustos perfectamente recortados. Parecía escenificada, como si siempre estuviera lista para invitados que nunca llegaban. Aparqué en la entrada, salí del auto y por un momento simplemente permanecí allí, sintiendo como el temor y la resolución se presionaban contra mí. Luego toqué la puerta. Mi madre abrió, escudriñando el camino antes de dejarme entrar, como si buscara reporteros o cámaras. Lucía más delgada que antes, con una agudeza más marcada. Detrás de ella estaba mi padre, con la misma sonrisa calculada que usaba al negociar tratos que pensaba que ya había ganado. Y Jennifer, mi hermana, estaba al tope de las escaleras, vestida de blanco y dorado, hermosa y distante, como una estatua que perteneciera más a un museo que a un hogar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez desayunábamos cereal antes de la escuela, donde había garabateado dibujos que fueron tirados. Coloqué un sobre la madera pulida. Mis manos estaban firmes. No estoy aquí para arreglar el pasado, dije. Mi voz no tembló, aunque mi corazón latía con fuerza. Pero haré un cierre limpio. Mi madre rodó los ojos, exasperada. Al fin algo de sentido, murmuró. Deslicé el sobre hacia adelante, pero justo fuera de su alcance. Esto es para Jennifer. 32 millones de dólares míos, dije. Su mano se adelantó, codiciosa, pero yo retiré el sobre una pulgada. Viene con una nota, añadí, desplegando una hoja que estaba dentro. Mis palabras eran simples, escritas tarde en la noche en el farol del mar. A mi hermana, podemos construir nuestras vidas. Yo animaré la tuya. Por favor, haz lo mismo por la mía. Los ojos de Jennifer se abrieron. Por primera vez en años, la perfecta fachada se quebró, y vi a la hermana que solía conocer, la niña que corría descalza por el jardín, que me susurraba secretos bajo las mantas, que reía hasta que no podíamos respirar. El oro y el mármol de su exterior se suavizaron. Susurró mi nombre, apenas audible. Emma, dijo. Es suficiente. Más que suficiente. La boca de mi madre se abrió, lista para explotar, pero levanté la mano. No hay nada más, dije con firmeza. No más pedidos, no más llamadas. Me voy ahora. Por favor, no me sigan. Coloqué el sobre directamente en las manos de Jennifer, no de mi madre. Luego me levanté, aparté la silla y atravesé la puerta roja. El aire afuera estaba limpio, casi celebratorio, como si el mundo hubiera sido lavado por la lluvia. Conduje hacia el norte con las ventanas abajo, dejando que el viento azotara mi cabello. Los árboles a lo largo de la carretera parecían más brillantes, más verdes, sus hojas temblando con nueva vida. Por primera vez en meses, no sentí peso en el pecho. Las voces de mis padres se desvanecieron detrás de mí, como una estación de radio fuera de alcance. Delante de mí estaba la carretera, amplia y sin escribir. Cuando llegué al farol del mar, caía el crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente, justo como James la había cableado. Una bienvenida tranquila a casa. Entré, me quité los zapatos y me senté en la larga mesa de roble. La casa olía a cedro y aire marino, anclándome. Saqué un montón de papelería y comencé a escribir cartas. Una a Amy, agradeciéndole por mantener nuestras cuentas precisas y honestas. Una a Luis, por recordarme cada día que las personas vienen antes que la ganancia. Una a Nora, por proteger nuestro fideicomiso con precisión feroz. Una a Andrew, el reportero que contó mi historia con delicadeza. Una a Alice, la violinista, animándola a seguir tocando sin importar el ruido del mundo. Y más a la clínica de Detroit, el laboratorio en Cleveland, la biblioteca en Nueva Orleans, los centros de música en Manchester y Glasgow. Por último, escribí una para mí. La dejé en el cajón del escritorio junto a la carta original de mi abuelo. Decía, no hice mi propio dinero. Hice mi propio significado. Eso es suficiente. Deposité la pluma, apagué la lámpara y me senté un momento en la suave oscuridad. Afuera, la marea retrocedía y luego volvía, firme y constante.
La casa crujía, asentándose, viva con memoria y promesa. El mar cantaba contra las rocas, y la luz del farol brillaba a través de las ventanas en la noche. Cuando finalmente me acosté a dormir, lo hice sin miedo, sin el peso del rechazo, sin la carga de probar mi valor a quienes nunca quisieron verlo. Por primera vez en mi vida, dormí en una vida que era solo mía.